Bueno, bienvenidos al primer episodio de, podemos decir podcast, podemos decir charla. En realidad es más una charla llamado Charquito de Datos. Van a ir entendiendo por qué. Estoy acá con mi buen amigo Nachito. Mi nombre es Facundo. Así que bueno, Nachito, si quieres presentarte. Bueno, bienvenidos al primer podcast de datos, concisamente al charquito de datos. Un nombre bastante polémico, ¿no? Interesante. Nombre interesante. Eh, Así que nada, yo soy Nacho Duplá. Trabajo como ingeniero de datos ya hace unos pares de años. Y nada, este soy yo. Así que te paso la bien. pelota a ti. Bueno, mi nombre, como dije antes, es Facundo Silvestre. Soy ingeniero de datos hace ya también un tiempo, casi 5 años. Estuve en distintas posiciones de datos. Me fui metiendo en este mundo un poco por el destino. Se fueron dando las cosas. Creo que a vos, Nachito, te pasó algo similar también. Y un poco lo que hoy nos convoca en este primer podcast es un paneo general de qué significa trabajar con datos hoy en la actualidad. A mí me hubiera encantado tener un espacio de este estilo, no sé vos, Nachito, qué opinás, donde alguien que esté metido en la industria, que haya tenido distintos proyectos y demás, un poco cuente qué es trabajar con datos. Así que quizás la primera pregunta que te puedo hacer vos, Nachito, para arrancar, eh, bueno, esto, ¿qué es para vos trabajar con datos Bueno, en la actualidad? es una trampa, no se metan. No, mentira. Bueno, si bien es verdad que en el sector de sistemas hay un montonazo de posiciones, de hecho hay seguramente un montón de posiciones que ni Facu y yo conozcamos, pero que existen y están y hay gente que trabaja de eso. Y bueno, un poco lo que es trabajar con datos, yo en particular voy a contar así un poco mi experiencia, cómo fue en este mundo. Todo empezó, ya creo que por 2019, cursé una materia en la facultad que se llamaba Sistemas Inteligentes. Creamos un poquito de cosas así de Machine Learning, medio implícitos. Después había cursado otra que consistía en armar un pequeño warehouse, o sea, a modo de TP, muy de TP. Y ahí me empezó a gustar porque yo podía combinar programación con bases de datos, que era lo que más me gustaba de las materias, por lo menos que había visto en la facultad en aquel entonces. Y bueno, fue hasta en 2021 que yo tenía pensado entrar como científico de datos, me acuerdo. No tenía idea que estaba el rol de ingeniero de datos. Pero bueno, nada, entré. Y después con una empresa que estuve, que me hicieron como un bootcamp así de un mes, terminé perfilando para ingeniero de datos. Así que bueno, nada, un poco trabajar con datos. Yo creo que hay que tener, primero y principal, muy buena capacidad también de análisis de datos, entender bien cómo es la información, preguntarse cosas en base a la información. Es como que si sos de esas personas que se hace preguntas, como por ejemplo, si ven, no sé, yo voy a poner un ejemplo, este remedio, te da, por ejemplo, una tabla de datos y vos decís, che, mira, ¿esto qué significa? Esto y esto y esto. Esto lo puedo enlazar con aquello. Entonces, es también un poco con el tema de jugar con la curiosidad, me parece a mí. Bien, bien. A mí me pasó, tiraste un par de conceptos que me parece que para quien esté un poco alejado va a decir, ¿qué es esto? Como por ejemplo warehouse, machine learning eh, y demás, que parecen como hoy en día estar metido en sistemas en general son cosas que se escuchan, data lake, bueno, data lakehouse, data warehouse, eh, bases de datos en sí mismo, más distintos motores, embeddings, hay un montón de conceptos, agentes inteligentes, inteligencia artificial, un montón de cosas que quizás parecen muy pomposas, pero que realmente eh, tienen como su bajada más a lo terrenal, a conceptos más terrenales. Y justamente a mí me pasó cuando arranqué en sistemas, yo arranqué trabajando como soporte y después me terminé en soporte base de datos. eh,
como DBA, administrador de base de datos. Y lo interesante fue que los proyectos que iban surgiendo en donde trabajaba me fueron llevando de a poco a un rol de ingeniero de datos, pero yo no sabía que era ingeniero de datos. De hecho, gracias a que en mi último trabajo existió el rótulo Data Engineer, ingeniero de datos, terminé de dimensionar, ok, mi rol es más esto, pero en realidad yo trabajaba con tablas, con información justamente, y hay algo que mencionaste vos, Nachito, recién con tu ejemplo, que me parece muy interesante. Esto el concepto de que data en general, más allá de trabajar en data, en el sector con data, piensen que data es prácticamente todo. Todo es información en sí, todo es data y todo puede ser información, ¿no? Esta distinción entre los datos y la información que es la interpretación justamente de esos datos para un propósito específico, ¿no? Y además de ser muy interesante en ese sentido, nos damos cuenta que trabajar con data, en definitiva, es trabajar con cualquier cosa que tenga que ver justamente con esos datos, ¿no? No solamente una base de datos, una imagen que puede estar guardado en un file system, ¿sí? En una carpeta, en un documento de Word. Después en otros episodios vamos a profundizar, por ejemplo, datos estructurados, no estructurados, semi-estructurados, etcétera. Sí, sí, ya en cualquier momento. Y por eso pido $5.000. No, justamente todo eso, y mismo una tabla, un Excel, todo eso es data. Y en cualquier negocio entendiendo como cualquier empresa que quiere hacer, construir un producto, información hay constantemente, ¿sí? Desde el más pequeño, desde un almacén de barrio que simplemente vende distintos productos como un supermercado y demás, hasta las megacorporaciones que manejan teras y teras de información. Y justamente existen estos roles específicos, esta área de data que se encarga de especializarse en cómo trabajar con esos datos, ¿no? Bueno, ingeniería de datos es uno de esas aristas, pero hay muchas más. Nachito, no sé si querés contarnos un poco. Sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar así un poco. Ahí ya Facu le dio un panorama bastante sólido, me parece. De lo que es, digamos, las posiciones que hay, los perfiles que hay en las industrias de datos. Bueno, existen 4 perfiles principales. Remontando un poco atrás, quiero hacer un poquito así medio de historia. Voy a tratar de no ser tan aburrido con esta parte, pero yo me acuerdo que cuando cursé estas materias, había como un rol que era el Business Intelligence Engineer o Analyst, depende de cómo se llamen las empresas, que andan fancy o no quieran ser, que era esa persona que se encargaba desde hacer, digamos, todas las extracciones a las distintas fuentes de datos, todos los procesos de transformaciones de datos, hasta, digamos, todo lo que vendría a ser un gráfico o un dashboard, un tablero se lo llama, y hasta algunas predicciones a partir de esos datos, digamos, que te generen predicciones como algún sistema de recomendación o lo que sea. Claro, ¿qué pasa? Que eso es medio inhumano, que lo haga toda una persona. Con lo cual se fueron desglosando varios roles que también fueron evolucionando a su vez en el mercado. Así que bueno, hoy en día tenemos principalmente 4 roles. Tenemos por un lado el rol de Data Engineer, el rol de Data Analyst, el rol de Data Scientist y ahora hay un rol que está pegando bastante fuerte que es el Machine Learning Engineer. Bueno, nada, un poquito así por encima. El rol de analista y científico de datos son roles muy, yo creo, a mi parecer, a mi entender,
son roles muy que requieren de análisis justamente, puro y crudo, de ver y de relacionar y correlacionar la información, decir, che, a partir de estas variables, ¿qué puedo sacar? A partir de estas tablas, ¿qué puedo hacer con esta información? Con lo cual, bueno, un poco el analista de datos lo que se encarga es de generar información útil para el negocio a través de, digamos, cruzar tablas, información, generar más información. El científico de datos genera esos modelos que te predicen, digamos, que te hacen predicciones, es decir, los sistemas de recomendaciones y eso. Cuando entras a tu famosa aplicación de pedidos y delivery, te aparecen, por ejemplo, si los últimos 5 pedidos comiste hamburguesa, que está muy mal, te van a seguir apareciendo un montonazo de hamburguesa, comida chatarra, lo que venga. No lo hagan, también es una trampa. Bueno, esos son los que se encargan, digamos, los científicos de datos generalmente están ahí, que se encargan de hacer, y los Machine Learning Engineers, que se encargan de hacer todo eso. Y después, bueno, estamos acá nosotros, que somos los ingenieros de datos, que básicamente nosotros tenemos un rol quizás no tan por ahí analítico o académico, es un rol más técnico, que nos encargamos de generar data. O sea, agarramos sets de datos desde donde sean, desde bases de datos, desde lugares en streaming, desde hasta sensores de dispositivos, pueden ser desde cualquier lado, o sea, desde cualquier lado que haya un registro digital, nosotros lo tomamos. Y después nos encargamos de transformar los datos, de también, ahora un poco el rol de ingeniero de datos tomó más un rol de desplegar ya también arquitecturas en cloud, que es más que nada hoy lo que está de moda y para donde está evolucionando el perfil. Y nada, requiere, yo creo, un poco más de background en lo técnico que, digamos, que en lo otro. Pero bueno, eso es así un poco en lo que sé. Ya vamos a entrevistar gente de todo tipo. Pero bueno, nada. Así que... te sumo ahí quizás dos cosas importantes. Uno de ingeniería de datos y otro un rol que también últimamente, especialmente el último año estuvo saliendo, pero primero me remonto a la parte de ingeniería de datos. No tanto, nuestro rol no es tanto de en sí mismo de generar información y que esté donde tiene que estar, sino justamente una parte fundamental que lo dijiste es transformar y dejar la información lo mejor posible para que las otras especialidades, ya sea analista o el data scientist, pueda agarrar esa información y no tenga que hacer todo ese proceso que se llama curado de información para poder hacer su análisis, porque obviamente su foco de esa persona es simplemente estudiar una variable, como dijo Nachito, entender, predecir, construir un reporte. Entonces, justamente, como la idea no es que estén perdiendo tiempo, por así decirlo, haciendo eso, existe este rol súper claro de ingeniería de datos. Y también hay roles, para mí, que te nombro uno que para mí tiene que ver, tendría que estar en la lista, pero que obviamente es muy nuevo y no todas las empresas lo tienen. Es el especialista, en vez de ser de Machine Learning, el especialista directamente en estos modelos de inteligencia artificial, los LLMs, bueno, LLM Engineer, orientados específicamente a trabajar con eso, ¿no? Pero más allá de los nombres, que me parece que hay un punto clave de lo que vos dijiste, Nachito, y que para mí a lo largo del tiempo me fue pasando y de alguna manera me causa gracia ver que los roles cada vez tienen nombres más largos. Es que da igual un poco cuál es el nombre, porque encima depende cómo lo conciba cada compañía, sino que, como verán, trabajar con data es el punta a punta, ¿sí? Lo que puede pasar es que una empresa pequeña, una persona puede hacer todas estas cosas que dijo Nachito en una sola posición, como también puede ser una mega empresa donde la información, o mejor dicho, las responsabilidades están segmentadas de manera clara. Entonces el ingeniero hace lo que tiene que hacer un ingeniero, el analista hace lo que tiene que hacer un analista y demás. Y
Además, hay otros roles satélites. Sí, porque esto, algo que para mí es crucial aclararlo, especialmente para quien venga del palo más de desarrollo en general, la ingeniería de data engineer, data scientist y demás, no deja de ser parte de la ingeniería de software. Tal cual. O sea, eso es fundamental para, para entender, porque a veces parece como que data es como un mundo aparte que no tiene nada que ver, por ejemplo, con IT, ¿no? Con cualquier sector de tecnología. Algunas compañías lo dividen, hacen como una vertical de data y después hacen una vertical de IT. Otras que tienen dentro de IT tienen data y un administrador de bases de datos y tienen DevOps y tienen eh, eh, Cloud Engineers y demás. Pero no deja de ser, con sus aristas, un ingeniero de software, en roles como ingeniero de datos, tiene más de ingeniería de software que de especialista de negocio, pero no deja de tener, no deja de haber una parte de ingeniería, ¿no? Eso creo que es fundamental. Y bueno, nada, es lo que... Perdón, se me metió el gato. Él es fundamental para mí y es la parte que más, a mí por lo menos, me interesó. Pero también, cómo la información... el gato que está dando vuelta. Que un analista, para mí, por ejemplo, es alguien de negocio, o sea, alguien que conoce más el producto que se vende. Imagínense, el almacenero, volvamos al ejemplo ese, el almacenero que sabe qué se vende más, cómo tratar con la gente, que quizás se metió a entender esa tabla de Excel, no solamente guardar y anotarse en su planillita, ok, hoy vendí tanto, sino se metió más, hasta alguien técnico que no sabe necesariamente tanto de negocio y que se mete a entender. Y que creo que acá un punto fundamental en todo esto, y creo que algo ya mencionamos, son las tecnologías, ¿no? Y después quiero preguntarte sobre la inteligencia artificial, ¿cómo la viviste vos? Que es algo que se venía gestando, pero que en 2022 explotó. Pero bueno, quizás preguntarte qué tecnologías vemos o que estamos trabajando. Yo te puedo contar, pero bueno, un poco para... porque estamos en distintos proyectos también, así que está bueno las dos visiones. No, tal cual. Bueno, ahí yo creo que para todo perfil de datos, principalmente, uno generalmente cuando se va a comunicar con una base de datos relacional, o sea, que tiene tablas y filas y demás, tiene que aprender sí o sí SQL. Yo creo que eso es una vertical en común en todos los perfiles. Es una regla, con lo cual me parece que eso principal en todos. Bueno, más de un ingeniero de datos. El ingeniero de datos justamente hoy en día se piden más, yo te diría que en el 90% de trabajos o búsquedas en LinkedIn que aparecen y demás, piden Python. Algunos que otros piden Java, Golang, pero es la minoría. Con lo cual, bueno, está bueno que también, digamos, el que se quiera meter para lo que es ingeniería de datos, mismo también en ciencia de datos, tenga una base de Python, sepa, digamos, manejarse y demás. Bueno, por otro lado, el ingeniero de datos, digamos, más que nada, yo siempre hablo de la última versión de ingeniero de datos porque como que este perfil fue mucho evolucionando, justamente como vos dijiste hace un rato, Facu, de gente que también viene por ahí del palo de base de datos, de gente que viene de los ETLs on-prem. Entonces, nada, al fin y al cabo, voy a siempre estar dando la última versión. Nubes, tenés 3 para aprender: Azure, AWS o GCP. Hoy en día es verdad que AWS hay mucha demanda, la verdad. Está bueno, yo la verdad no sé AWS. Siempre me manejé con Azure, pero bueno, si podés aprender alguna nube como para estar más o menos al hilo, buenísimo. Y bueno, por otro lado, obviamente conocer
más conceptos relacionados a datos, justamente como vos dijiste hace un rato, Facu, el tema del curado de datos, el tema de, de lo que es data warehousing, de lo que son, por ejemplo, cómo manejarse en una base de datos cuando se hace alguna actualización, no me quiero meter tampoco en detalles técnicos, tampoco tan avanzados como ver la escalabilidad de pipelines y esas cosas locas, que ya en otro video vamos a hablar de eso, pero está bueno también que tengan una base, digamos... Perdón que te interrumpa, pero me parece que te olvidaste de la joya, la corona y es algo que, o quizás más adelante, te pido perdón, pero es tu tecnología favorita, Spark. Obviamente. Spark es fundamental hoy en día, no solamente en ingeniería de datos, en general, para trabajar con grandes volúmenes de datos. Es sumamente necesario saber. Pero bueno, nada, perdón, quería mencionarlo porque... No, está perfecto. Me hacía ruido no escucharlo. No, todavía, y más conociéndote a vos que el señor Spark, que ya en algún momento vendrá su cursito de Spark. Antes de aprender Python tienen que aprender a Spark. Antes de aprender a hablar tienen que saber Spark. Bueno, Spark, o lo que es PySpark, es un framework justamente que lo que hace es va agarrando, digamos, los grandes volúmenes de datos y lo va separando como digamos, en ciertas, no me quiero poner tan técnico, pero en ciertos, vamos a decirles, pedacitos que están alrededor del mundo, que son computadoras que están alrededor del mundo, y después te lo vuelve a agrupar esa data. Entonces, para lo que es procesamiento distribuido, Spark es buenísimo. De hecho, en lo que es Big Data, se empezó a usar hace bastante. Así un poco, creo que remontando, si no me falla la memoria, que seguramente hay un 99% de probabilidad que me falle, en 2005, 2006 por ahí, Facebook, YouTube y esas empresas estaban generando demasiado volúmenes de datos, demasiado, con lo cual en ese momento como que para los sistemas, los típicos sistemas, digamos, de warehouse o mismos sistemas transaccionales, como que se les estaba haciendo imposible porque era mucho costo de procesamiento, mucha data que quizás tenía que venir en otros formatos y era muy complejo estructurarla, con lo cual dijeron, che, necesitamos tirar esto a algún lugar. Y ahí fue que se empezó a sonar el concepto de Big Data. Después nació todo un ecosistema que, digamos, que se encarga justamente de procesar, digamos, como framework también para procesar datos y demás. Digamos, se llama Hadoop. Perdón. Perdón, tengo el gato. Esta parte. Sí, esta parte cortémosla claramente. Bien. Ahora, hay un tema muy polémico. Quiero que me des tu opinión 100% real, no fake. IA. ¿Un link? un link, ahí va. Bueno, el tema IA. ¿Cómo crees que hoy en día la IA está repercutiendo en nuestra vida diaria y en nuestra vida como profesionales? A ver, te voy a traer a una cuestión más personal. Quizás yo pasé quizás por todas las etapas de como el capítulo de los Simpsons donde a Homero le habían dicho que se iba a morir. Primero negación, miedo, bueno, pasé por toda con la IA. Primero claramente impactó de lleno en nuestra forma de para mí, interactuar con los sistemas en general. ¿Sí? Con este caso la computadora y con los sistemas como concepto. Fue lo que la industria se llama game changer. Justamente algo que te cambia totalmente las reglas del juego. Cuando salió ChatGPT, por eso nombramos 2022, nos presentan justamente un chat donde se puede hablar con lenguaje natural. Ya venían los GPTs y demás, o sea, venía una cuestión, hay una historia. Obviamente esto no nace en 2022, esto viene de muchos años de investigación y demás, que hay canales buenísimos que recorren todo esto, por ejemplo, .ccb, que me parece como uno de los lugares donde si querés entender la IA,
tenés que entrar a ver cómo funciona ahí en ese canal. Y justamente para el común, quizás para mí, que yo estaba recién como ingeniero de datos, no tenía tanta experiencia, recién tenía mis primeros proyectos en base de datos tradicionales, on-premise, o sea, nada en la nube ni nada por el estilo. Fue como decir, ok, hay algo más allá, mucho más allá, y que hay un entendimiento y que esto va muchísimo más allá. Y justamente la IA y todo esto de los GPTs y el tema de generar texto a partir de texto o generar imágenes a partir de texto, o mismo ahora con GPT 4o, con la interpretación de esas imágenes y el real time y demás, puso sobre la mesa, y lo habrán visto, quizás por eso también entraron en este video o en este podcast, sobre la mesa la importancia de la data. Estos grandes modelos, justamente se llama grandes modelos de lenguaje, porque están entrenados con, pero teras y teras y teras de información de todo tipo, para poder, justamente son modelos de inferencia. Infiere cuál debería ser la próxima palabra, en este caso no de texto. Infiere cuál debe ser la próxima palabra. Entonces, en tomar dimensión de que a mí personalmente me pasó de darme cuenta que estoy en el ojo del huracán, laburando en el ojo del huracán, para mí fue fundamental para no solamente empezar a meterme más con la IA, y tengo un montón de mini proyectos que fui haciendo personales, o que fui probando cosas, o que fui montando en Docker, que fuimos probando en donde laburamos, que fuimos pensando proyectos y demás, y darme cuenta la importancia del rol de data, cualquiera sea, yo como ingeniero, pero ser parte de la historia, en ese sentido, de esta, como algunos lo llaman, revolución, esta tercera revolución industrial, justamente es una locura. Entonces, nada, a mí personalmente me parece resarpado en ese sentido, y a mí personalmente me cambió la forma de interactuar en todo sentido. Hay cosas que las hago en lenguaje que no sé, que no conozco, que simplemente sé de lógica de programación, y que las hago con, che, necesito hacer esto, me da el código. La verdad que es una locura, por ejemplo. Okay, ¿qué opinas, digamos, de estos modelos de lenguajes? Que, por ejemplo, venga, digamos, por ejemplo, algún pibe de la secundaria, ¿no? Y diga, bueno, mira, tengo estos ejercicios de matemática, toma, hacémelos. Bien. Por un lado, creo que esa son muy. Primero, o sea, me hubiera encantado tenerlo, no voy a mentir, en el colegio. Por otro lado, plantea la necesidad de. Y no me quiero explayar tanto ahí, porque encima no soy una persona que fue a la universidad, por ejemplo, como vos, Nachito, pero la necesidad de reestructurar cómo aprendemos, o sea, la importancia de los skills, de las habilidades, perdón, que tenemos que tener como parte de el ecosistema en general de trabajo, y si bien tiene su cuestión controversial de si está bueno o no está bueno, por lo menos ahora, no voy a afirmar algo que después dentro de 5 años diga, no lo sé, no era tan así como la pifié, no la vi, pero por lo menos ahora la inteligencia artificial tiene visión, puede construir cosas, pero necesita sí o sí de alguien, de una persona o un conjunto de personas que piensen lo que quieren hacer, ¿sí? Por eso la inteligencia artificial, creo yo,
y por eso digo que pasé por todas las etapas. Al principio estaba quizás más como la mayoría, de decir, uy, me voy a quedar sin trabajo, me voy a dar a estos programas y mira que hace esto. Y después sacan productos que mirá, hace todo esto. Me asusté, como cualquier persona. Fue muy de golpe. Sí, encima fue todo Como así, que se todo vino está. encima del toque. Y salió ChatGPT, después salió GPT-4 y después veía la respuesta que daba y después salió Copilot. O sea, todo ta. eh, y me asusté. Pero después, usándolo y viendo, me di cuenta que es un gran asistente. Justamente te ayuda a acelerar un montón de cosas que quizás antes eran, para decirlo en términos bonitos, aburridos, o cosas que muy repetitivas, y que te ayudan a ir justamente más allá de lo que uno puede pensar. Me parece que es fundamental, 100%, es fundamental aprender esto y darse cuenta, esto que decía antes, la data, trabajar con data desde todos los aspectos, desde el aspecto técnico hasta alguien de negocio, hasta alguien de marketing, de finanzas, de que es un abogado, legales, no sé, de atención al cliente, etcétera. Todos tenemos que saber de data. Y eso nos habilita, por ejemplo, a usar mejor estos modelos, estos chats, estas cosas, estos productos que van sacando las compañías. Y quien dice, hasta nosotros mismos, construir algo que pueda ser un gran acelerador, no pensándolo en términos de negocio en sí, sino hasta académicos. ¿Sí? No sé, pero ahí te pregunto a vos, Nachito, que estuviste en la facultad, por ejemplo, y que viste lenguaje de programación, que quizás hoy no los aplicás. ¿Te hubiera servido tener algo así, por ejemplo? Sí. La verdad que sí. Para aprender, por ejemplo. Y para hacer algunos TPs también. No, sí, la verdad que sí. Yo, bueno, ahí quiero en mi parte contar un poco mi experiencia. La voy a dividir en dos. Por un lado, mi experiencia con la guía como tal. Por otro lado, mi experiencia con los modelos estos de lenguaje, los LLMs. Todo empezó en 2018. Yo me había comprado un iPhone 8. Fue mi primer Apple que reaño para comprármelo. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía Siri. Y yo me acuerdo que decía, esta cosa no sirve para nada. Entonces, ¿sabes qué? De verdad, y yo les puedo asegurar, acá, si alguno que me conoce me está viendo, pónganlo en la caja de comentarios. Realmente, yo Siri le saqué todo el partido que pude. ¿Por qué? Porque yo soy a veces una persona que me olvido de algunas cosas. Por ejemplo, no sé, digo, qué sé yo, se me rompe la bicicleta, la tengo que mandar a arreglar, o hoy tengo, qué sé yo, el cumpleaños de fulano, o tengo que ir a tal lado, tal hora. Yo literalmente sacaba el teléfono así y le hablaba y decía, Siri, programame una alarma para qué tal. Entonces yo veía que en función de lo que, digamos, de lo que yo le iba hablando y de cómo interpretaba también mi lenguaje, la frecuencia con la que yo le hablaba, la continuidad, bueno, todas cosas de sonido que medio que no sé, pero más o menos cómo se fiteaba, digamos, ese sonido, ese contexto, pues Siri empezaba a aprender cada vez mejor. Entonces yo ahí me había quedado maravillado y realmente hoy bueno, yo ya no tengo más iPhone, tengo Android, pero uso Google Assistant. Mismo también probé Bixby, pero bueno, nada, tengo el Google Assistant porque me sincroniza más con las aplicaciones de Google. Y eso, por ejemplo, fue mi primera aproximación con la guía, digamos, y lo que yo vi fue más productividad. Después, por otro lado, con otras cosas de inteligencia artificial que estuve probando, además de todo el sistema de recomendación que Google te pueda llegar a ofrecer, hay algo muy interesante que ahora también está muy de moda en los teléfonos Samsung, que vos, por ejemplo, la típica, sacas una foto y pones el dedo y vos decís, ay, ¿por qué me sale ese dedo? Entonces vos tendrías que ir a Photoshop, reconstruir los frames, hacer todo un lío que yo no tengo idea ni cómo usar Photoshop, ¿no? Apenas sé lo que es, así que ya si me estás pidiendo usar, me estás pidiendo mucho. Bueno, esta cosa, hay un botoncito que dice borrar,
Entonces vos seleccionás lo que querés borrar de esa foto y te reconstruye frames a partir de esa foto. Es espectacular. Yo he sacado fotos a lugares y otras cosas y demás que siempre pasa alguien o hay algo que no querés que esté, te lo saca. Eso para mí, de verdad, es demasiado. Magia. Automágico. Literalmente es magia. Eso es magia pura, pero la verdad que eso me voló la cabeza. Y después, en lo personal, bueno, yo caí un poquito unos meses tarde, creo que con lo de ChatGPT. Lo empecé recién a usar en principios de 2023. Y claro, está buenísimo porque yo a veces, por ejemplo, no sé, tenía quizás hacer alguna pavada, pero para no buscarla por ahí en Stack Overflow o en algún foro o lo que sea, le tiraba, che, ¿cómo puedo hacer esto, por ejemplo, no sé, en Spark? Iba y me tiraba. Entonces, claro, uno, obviamente, siempre está bueno que entienda lo que está viendo. Y después vos vas probando. Obviamente que no siempre te da las respuestas, digamos, bien. Pero bueno, eso la verdad que en lo personal a mí me ayudó a ser mucho más productivo. Y yo creo que, por ejemplo, a los chicos, digamos, que están estudiando en el colegio o alguien en la facultad, si tiene alguna duda o algo, por ejemplo, en alguna materia o lo que sea, yo hoy en día, si estaría, por ejemplo, volviendo a cursar materias, digamos, que tenga dudas o lo que sea, bueno, le tiro a ChatGPT o al modelo que esté usando lo que quiero y le digo, necesito que me lo expliques de tal forma, le tengo que pasar un contexto para que me entienda bien lo que le estoy preguntando. Y yo creo que hoy en día no hay que tener tanto miedo por la IA me va a sacar el trabajo y demás, sino que hay que decir, che, la IA es un aliado que me va a ayudar para ser más productivo en mis tareas y para aprender nuevos temas. Y a veces esos ejemplos que están muy con muchos tecnicismos, quizás bajarlos más a tierra. Así que para mí la IA es algo cada vez está mejor y le podemos sacar mucho más partido desde todo punto de vista, creo yo. Totalmente. Y quizás cerrando un poco este podcast, Charquito de Datos, que ya con el tiempo van a entender el nombre, tiene, para quien trabaja en datos, habrá entendido la similitud. Quizás preguntarte de nuevo que dijiste no se metan, es una trampa, quizás preguntarte de nuevo, habiendo hecho este recorrido, ¿recomendarías a un amigo o a algún familiar trabajar en data? Sí, absolutamente, porque nada, primero que, bueno, trabajar en data implica también trabajar en tecnología, y trabajar en tecnología yo creo que implica también, en la mayoría de casos, un ambiente laboral copado, me parece a mí. Nada, así que eso. Y para todas aquellas personas que están por ahí dudando en decir, arranco, no arranco, qué es lo que necesito para arrancar, necesito una carrera, no necesito nada, necesito capacitarme en X cosa. Yo lo que le digo es, anímense, capacítense lo máximo que puedan, denle para adelante, que si lo van a buscar, lo van a encontrar. Totalmente. Y agregar ahí, y para mí, por ejemplo, lo que a mí me motiva a seguir en esto, y voy rotando de roles, hoy quizás más ingeniero, pero me toca estar en otros espacios también. Trabajar en data es estar en la vanguardia, literalmente, o sea, estar con proyectos que, nada, que como decís, no estoy haciendo un to-do list, que quizás hay miles de aplicaciones que ya lo hacen, que ya se hicieron y demás, sino que estás en algo que quizás no lo hizo tantas personas, que no lo hicieron, que todavía lo están pensando, que te puedas animar a eso. Si te interesa animarte a algo que quizás no está tan explorado, como curiosidad, a mí personalmente me vuelve loco, y por eso recomiendo 100% trabajar en data. Y creo que, de hecho, esa pasión por estar a la vanguardia, esta tecnología, nos unió con Nachito, y por eso decidimos hacer este espacio también, ¿no? Así que en el camino van a encontrar también buenos amigos, que quizás están igual o más cebados que ustedes. Así que nada, me parece genial que se metan acá en data, está buenísimo.
Así que bueno, no sé, Nachito, si querés agregar algo más. No, nada, más que nada, gracias a todos por participar, por escuchar, por vernos, si es que también nos están viendo. Nada, la verdad que es un re orgullo empezar ya este proyecto, que la verdad que está bastante bueno y ya teníamos ganas hace un tiempo de arrancar, que bueno, finalmente arrancamos. Así que nada, la idea es esa, es seguir, es motivar, es generar esa sinergia, esa motivación para que, digamos, todos puedan conocer este mundo, adentrarse y mismo, nada, ir participando también, ¿no? Así que, nada. Si se quedaron manija o se quedaron con ganas de más, todos los temas que vimos hoy los vamos a explorar bien en profundidad. Nachito, para mí es un excelente técnico para que baja los conceptos técnicos a algo fácil de entender. Yo Así solo lo hago que producción, no le crean nada. así que nada, no se pierdan los próximos episodios que vamos a estar hablando de distintas tecnologías, distintos roles, distintos temas. Y bueno, obviamente déjennos ya sea en los comentarios o bueno, en el espacio que nos puedan contactar, qué les gustaría también ver, ¿no? Así que bueno, eh, muchas gracias Nachito y bueno, me despido. Ha sido un placer y bueno, vamos a seguir por El mucho placer más. fue mío también. Nos vemos. Adiós.